contento cada vez que tenemos la posibilidad de comenzar o de tener un nuevo tiempo de esta escuela ministerial. Mi corazón se regocija. Le pedimos al Señor que nos ayude, porque si fuera por nosotros no podemos ir demasiado lejos, pero cuando el Señor está en control es glorioso. Y siento que en este tiempo es como que el sonido de la trompeta de Dios está sonando. Dice allí en 1 Corintios capítulo 14, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay un tiempo para cada cosa y nosotros tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo, y dentro del tiempo hay tiempos. Espero que entendamos esto que estamos hablando. Hay tiempos, hay un tiempo en el cual nosotros estamos inmersos, estamos atravesando, pero dentro de ese tiempo hay diferentes tiempos. Por ejemplo, los últimos tiempos están compuestos de diferentes fases. Nosotros en este tiempo que nos toca vivir tenemos que discernir si hay, porque dice la palabra que hay un tiempo para hacer guerra, hay un tiempo de paz. No es estar siempre haciendo guerra. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Ahora, nosotros necesitamos discernir esos tiempos. Imagínate que si es el tiempo de reír y te la pasás llorando. Bueno, algunos, por causa de no discernir ese tiempo, le pasó, por ejemplo, a Josué. Cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, dice allí en el libro de Éxodo, Moisés estaba en la cumbre del monte, Josué estaba un poco más abajo, y cuando Moisés comienza el descenso y se encuentra con Josué, Josué le dice: en el campamento hay gritos de guerra. Pensó que en el campamento se estaban preparando para alguna guerra, pero Moisés, el siervo de Dios, le dijo: esos no son gritos de guerra. Más bien el pueblo se ha desenfrenado. Y tremendo lo que sucede luego, que Moisés rompe las tablas. ¿Por qué? Porque se indignó de que tan pronto el pueblo, que estaba esperando que Moisés descienda, se impacientaron. Empezaron a decir en sus corazones: este Moisés está tardando mucho, así que vamos a hacer un becerro de oro. Le pidieron a Aarón que haga un becerro de oro. Lamentablemente, si hay hermanas en la fe, hermanos en Cristo, que empiezan a dejar que sus corazones se contaminen con ese pensamiento, el Señor Jesucristo está tardando mucho. Uy, ¿cuándo va a volver el Señor Jesucristo? Y algunos hasta dudando, ¿será que viene? Cuidado con esa semilla diabólica, porque eso puede dar pie a que becerros de oro, a que ídolos, como dijo el pueblo, hicieron el becerro y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Mentira del diablo. Y nosotros declaramos, y sobre tu vida también, que si estamos participando de esta escuela es porque el Señor está operando en cada uno de nosotros. Y declaro que se abren los oídos para oír el sonido cierto de la trompeta, para saber dentro de este tiempo discernir las diferentes facetas. Y claro que hay etapas donde nos vamos a sentir como que estamos cruzando el océano en bicicleta, que parece que no llegamos, que no nos dan las fuerzas, que parece que estamos solos, que nos podemos llegar a preguntar: pero ¿y Señor, hasta cuándo va a seguir este proceso? No sé si te pasa, seguramente sí, porque a los que somos del Señor, a los que le pertenecemos a Él, el Señor nos va procesando. Dentro de ese proceso, a algunos quizá los están moldeando, porque el Señor, Él tiene muchas facetas. En su faceta de alfarero, como lo describe Jeremías, Él nos moldea. Nosotros somos el barro. Y el ser moldeados implica
que haya cosas que van a tener que dejar de ser como nos parece a nosotros y que sean como el alfarero quiere que sean. A otros, como Él es el viñador, nos podan. Y la poda no es fácil. Y así nos encontramos en la palabra con tantos ejemplos de varones y mujeres de Dios que les tocó atravesar el proceso. Veo un Elías, un varón, un profeta de Dios usado de una manera tan especial, con tanto poder. A través de la boca de Elías, los cielos se abrían y se cerraban. A través de la boca de Elías hacía descender fuego del cielo. Impresionante ese varón. Sin embargo, en un momento se llega a angustiar tanto que le pidió al Señor que le quite la vida. Es decir, son procesos que un hijo de Dios, depende el llamamiento, depende la asignación y depende el tiempo que estés atravesando. Seguramente en algún momento nos vamos a encontrar con esas cuestiones. Le sucedió a un Moisés mismo. Moisés recibió un trato muy especial de parte de Dios. Moisés cometió muchos errores. Moisés era alguien muy connotado. Moisés tenía conocimientos culturales, tenía conocimientos de armas de guerra. Moisés tenía una fuerza muy especial. Sin embargo, Moisés, con toda la preparación que tuvo, fue llevado al desierto. Y allí en el desierto tuvieron que moldear su personalidad, su voluntad, su yo, al punto de que llega a ser el hombre, según dice la palabra, más manso que había sobre la tierra. Pero tuvo que haber todo un proceso. Y si venimos más aquí al Nuevo Testamento, nos encontramos con siervos del calibre de un Juan el Bautista. Juan el Bautista vio al Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso se lo dijo a sus propios discípulos. Juan el Bautista, cuando el Señor se acerca justamente para bautizarse, se sorprende, pero el Señor mismo le dice, porque Juan no lo quería bautizar, y yo me imagino si hubiese estado en el lugar de Juan, tampoco. ¿Cómo alguien mortal puede bautizar al Señor? Sin embargo, Él en esa faceta humana, porque Él se despojó. Nuestro Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando nuestra forma. Se hizo hombre. Yo creo que ese es uno de los grandes misterios, si no es uno de los más grandes. Es un milagro que tal vez nosotros lo asumimos como algo más, pero que Él, siendo Dios, se haya despojado y haya tomado forma de hombre y luego se siguió humillando, tomando forma de siervo. Pero para no irme del tema, en esa condición le dijo a Juan: es necesario que cumplamos con esto. Y Juan lo bautiza, y luego que el Señor es bautizado, se abren los cielos y se oye una voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, Juan el Bautista vivió, experimentó, habló con el Señor y vio la gloria del Padre descendiendo sobre él. Sin embargo, en un momento ¿cómo le podemos decir? De valle, de poda, de desierto, de ser moldeado, ahí en lo profundo, llegó a hacerse una pregunta. Mandó a 2 discípulos a que le hagan una pregunta al Señor. Te lo voy a leer esto. En el Evangelio de Lucas capítulo 7 vamos a buscar, porque Él manda a preguntar si el Señor era verdaderamente el Mesías o había que esperar a otro. ¿Por qué te quiero leer esto? Porque
quiero mostrarte que si alguien del calibre de Juan, que según dijo Jesús, de los nacidos de mujer, no hubo otro mayor que él, ¿cómo nosotros no nos vamos a encontrar por momentos en algunos procesos que seguramente cuestan? No son fáciles, pero yo no vine aquí para desanimarte, todo lo contrario, porque a pesar de esos momentos difíciles, la gloria del Señor está sobre nosotros. Su río está disponible para que nos metamos en ese río y seamos limpiados, seamos sanados, seamos restaurados y seamos llevados a donde el Señor quiere llevarnos. Pero mirá en Lucas, te decía, capítulo 7, vamos a buscar el versículo 20, leamos. Cuando los hombres vinieron a él, dijeron, o sea, estos son discípulos de Juan que son enviados al Señor Jesucristo. Juan estaba preso. Lo habían encarcelado por decir las verdades de Dios. Entonces dice, cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjate la pregunta que le hacen al Señor Jesús, mandados por Juan. Por eso te decía, Juan había visto la gloria del Padre sobre el Señor Jesucristo. Sin embargo, en ese momento de dificultad, en ese momento de prueba, en ese momento de lucha, llega a decir esto. Por eso entiendo que hay momentos como hijos de Dios, como siervos de Dios, que podemos atravesar estos valles. Ahora, qué maravilloso lo que responde el Señor Jesús. Y siento que también es lo que Él anhela y lo que nosotros anhelamos en esta escuela ministerial. Que los ojos sean abiertos, que los oídos sean destapados. Mirá cómo dice el versículo 22, leamos. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y aquí el Señor empieza a relatar. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, como te decía, en esta escuela ministerial donde nos toca en algunos discipulados aprender doctrina, en otros hablar de temas actuales, en otro hablar de temas escatológicos o de los eventos del tiempo del fin, en otros también vamos a ser confrontados y vamos a ser moldeados y vamos a ser podados también. Porque este evangelio no consiste solamente en palabras, sino que esto es poder de Dios para que seamos transformados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y por eso es importante que nuestros ojos, como dijo el Señor Jesucristo, sean abiertos. Él dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ahora ven, los sordos ahora oyen, los leprosos son limpiados. Tal vez hay alguna lepra de la que tenés que ser limpio. Pero lo que te quiero mostrar es que a veces nos sentimos como que solo a mí me pasa esto. ¿Y hasta cuándo va a durar esto que me pasa? ¿Y será que solo a mí? Pero si veo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hombres y mujeres de Dios que llegaron a ser confrontados en su interior, con confrontaciones muy
muy fuertes. ¿Y qué si seguimos avanzando? Un apóstol Pablo, un varón que no se detenía por nada, un varón celoso de las cosas de Dios, pero que no le importaba estar arriba de una nave que naufragaba. De repente una serpiente se le pegaba a la mano, él sacudía la mano y echaba fuera la serpiente. Un varón que no tenía temor de callar las cosas de Dios. Sin embargo, lo vemos en alguna de las cartas hablar de algunos temores. Él también, un hombre que parecía que no tenía temor de nada. Sin embargo, cuando es moldeado en su interior, él comienza a desnudar su corazón y escribe en alguna de las cartas algunos temores que como hijos de Dios podemos llegar a atravesar. Por eso siento que hoy es un discipulado especial, donde seguramente el Señor quiere seguir moldeándonos y mostrándonos a través de estos siervos e incluso a través del Señor. Porque, ¿y qué si hablamos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Que sabes lo que llegó a decir un día el Señor? Él les dijo, se llevó a 3 de sus discípulos al huerto de Getsemaní, a un lugar donde él iba a ser apretado. Estoy hablando en sentido espiritual, porque a veces necesitamos ser apretados. No estoy llamando a la opresión, que se entienda, pero a veces en ese ser apretados empieza a salir lo mejor de nosotros. Así como a la aceituna hay que apretarla, o a la uva hay que pisarla para que se desprenda el vino. El Señor fue a ese lugar, a ese huerto, a ese Getsemaní, a ser apretado de alguna manera y a librar una de las batallas más impresionantes. Mire, le digo esto y les cuento con conocimiento de causa. Me ha tocado estar en el huerto de Getsemaní y me pasó algo muy especial allí en Israel. Vino un quebranto a mi espíritu y yo creo que tal vez fueron unas milésimas de segundo que el Señor me permitió experimentar, pero algo en lo más mínimo de lo que debe haber sido. Y digo en lo más mínimo porque creo que ninguno de nosotros podría soportar esa batalla que tuvo que librar el Señor Jesús cuando prácticamente las hordas infernales se le levantaron. Porque él allí estaba librando yo creo que ahí es donde le da el golpe mortal a la serpiente antigua, cumpliendo esa profecía que estaba en Génesis. En la cruz se consuma, cuando él dice consumado es, y entrega su espíritu al Padre. Pero allí en Getsemaní el Señor rinde su voluntad. Ahí en Getsemaní, en esa batalla donde le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque el Señor tenía voluntad, pero ahí la rindió. Pero en realidad, volviendo al tema, lo que te quería mostrar es que ahí el Señor llega a hablar de la situación de su alma. Y te lo voy a leer para que veas cómo estaba el alma del Señor Jesús en ese momento. El Cristo de la gloria, que echaba fuera demonios, que hacía milagros, que sanaba, que anunciaba el evangelio a las multitudes. Sin embargo, quiero mostrarte cómo tuvo que atravesar un tiempo especial. En Mateo capítulo 26, vamos a buscar Mateo capítulo 26, el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Es Jesús el que está hablando. O sea que él tuvo que atravesar momentos de tristeza en su alma al punto
Sigamos leyendo, mira cómo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Allí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y no se pudieron quedar velando con el Señor. Por eso te digo que en ese lugar se libró una batalla espiritual impresionante. Pero ¿por qué te leo estos pasajes? Le estoy pidiendo al Espíritu que me diga por qué estamos leyendo estos pasajes. Yo creo que por varias razones. Por un lado, para que entendamos que si el Señor pasó eso, seguramente hay momentos donde nosotros nos vamos a encontrar librando algunas batallas, quizá seguramente no de este calibre, pero sí en el proceso donde vamos a tener que seguir rindiendo y rindiendo y rindiendo cosas. Por otro lado, para ir evaluando el evangelio que se está predicando y que se está oyendo en este tiempo, ¿es el evangelio que vino a presentar el Señor Jesucristo? Necesitamos regresar a esas sendas olam, a esas sendas eternas. Porque oigo, y no estoy aquí para criticar, pero oigo demasiado un evangelio que te dice todo lo que podés tener a través del evangelio, todo lo que podés alcanzar cuando venís al Señor, todo lo que vas a lograr. Pero no oigo mucho un evangelio que hable de las cosas que hay que entregar y que hay que rendir. Y claro que el Señor tiene cosas gloriosas para nosotros. Y hay una salvación que a nosotros no nos cuesta nada, porque Él pagó el precio, y un precio muy alto. Pero que la salvación a nosotros no nos cueste, luego hay un proceso, como te hablaba al comienzo, de ser moldeados, de ser podados, de ser procesados, donde eso sí cuesta. Y a algunos les puede costar más, a otros menos. Algunos pueden estar atravesando ese proceso donde cuesta y te parece que ya no das más. Y tal vez otro está en el tiempo del reír y de gozarse. Y yo creo que en realidad en todo tiempo nos tenemos que gozar. Yo creo que aún esas circunstancias adversas, esas situaciones inesperadas, no deberían, digo no deberían porque a veces es real que parece como que lo perdemos, el gozo. Pero esas noticias que nos afectan el corazón, esas cosas que nos toca vivir que duelen, parecería que nos arrebatan el gozo. Y si te está pasando algo de eso, o sentís algo de eso, yo creo que es cuando tenemos que derramarnos delante del Señor y buscarlo y pedirle, y si es necesario gritar y clamar para no perder ese gozo maravilloso, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Pero claro, hay momentos que va a costar. Por eso te decía antes, la salvación no nos cuesta. Pero luego la evolución como hijos de Dios tiene un precio. La evolución como siervos de Dios tiene un precio. El ser creado a Adán y a Eva no les costó nada, pero el permanecer en el huerto les costó la obediencia. Y como ellos no fueron obedientes, perdieron el huerto. Nosotros hay metas
que tenemos que alcanzar, asignaciones que el Señor ha dado. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con cosas que nos cuestan. Estoy recordando algo que me contó un pastor una vez que hizo en su congregación. Él me dijo que cuando llegó el tiempo de las ofrendas, este pastor, que es un amigo, él ministró las ofrendas y les dijo a los hermanos: ahora vamos a ofrendar. Y él, mientras me lo contaba, me decía que miraba las caras como que les costaba. Luego les dijo que cada uno tome su billetera y se la dé al de al lado. Me dice que les miraba la cara y tenían cara de que les costaba más todavía eso. Después, cuando cada uno le dio su billetera al de al lado, dijo: ahora sí, ahora vamos a ofrendar. Me dice, ahí ya no les costó nada, porque estaban ofrendando con la billetera del otro. Entonces hay cosas que sí nos van a costar a nosotros. Y bienvenido sea lo que nos cuesta. Porque como dice ese refrán, lo que cuesta, vale. Y yo creo que a nosotros hay pasos que estamos dando de consagración, de temor del Señor, de santidad, que cuestan, pero que tienen su recompensa. Ahora, quiero ir a leer algunas cosas que tengo anotadas acá. Yo siento que va a llegar el tiempo, si todavía no llegó para tu vida, en el que vas a declarar: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero para llegar a decir eso, porque entre nosotros, ¿de cuántas cosas nos tendremos que despojar para llegar a decir eso? ¿Cuántas cosas que el alma no quiere soltar? Porque el alma va a decir: no, eso es mío y bien mío, va a decir. Entonces, con eso tiene que ver el proceso del cual te estoy hablando. Y Dios, que es maravilloso y que no hay palabras para hablar de nuestro Dios, Él es como que dice, cuando nuestra alma dice: no, esto es mío, yo no lo suelto. Entonces viene Dios y te dice: bueno, si es tuyo, tenelo. Pero no te das cuenta que eso te está estorbando. Eso te está impidiendo y estás retrasando el alcanzar lo que yo tengo determinado para tu vida. Entonces quiero mostrarte que en la palabra hay situaciones que son para nuestro bien, aunque no parezca. En el mundo hay situaciones que, aunque parezcan buenas, definitivamente no lo son. Estamos en un tiempo trascendental donde cada vez es más evidente cómo a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Pero allí en el mundo, cuando hablo del mundo me refiero fuera de los asuntos del reino, hay, por ejemplo, tristezas que son peligrosas, tristezas que conducen a la muerte. Pero en los asuntos de Dios no es así. Y por eso quiero leerte en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer, segunda de Corintios capítulo 7. Quiero leerte el versículo 10. Sí, vamos a leer el 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse de esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay una tristeza que tiene que ver con cosas de este mundo. Hay gente que vive en un estado de tristeza, de amargura, de rencor,
de dolor, si te está pasando algo de esto, tenés que ser ministrado. Necesitas ser auxiliado por una autoridad espiritual. Ahora, si lo que estás atravesando es una tristeza que viene de parte de Dios, eso va a ser para tu crecimiento y va a ser de bendición para tu vida. Entonces, esa tristeza o ese dolor puede ser producto de que como le pertenecemos a Dios, esto es como cuando habla allí en Hebreos, que el Señor al que ama, disciplina. Alguien dirá, ¿cómo va a ser así, hermano? Eso es una contradicción. Porque el pensamiento del humanismo, el pensamiento de grupos ideológicos que están avanzando y avanzando y avanzando, cada vez quieren hacer más a un lado, ya sea los principios de disciplina. Estoy hablando de la disciplina en el buen sentido, la disciplina que edifica. La disciplina que, como dice la palabra, si se nos deja sin disciplina es porque somos bastardos. Pero como somos hijos, bienvenidas a disciplina. Y así como el Señor a los que son hijos los disciplina, a los que ama los disciplina, de la misma manera Él en su faceta de viñador, del Señor de la vid, al que es de Él y está arraigado y lleva fruto, lo limpia, lo poda. ¿Para qué? ¿Para castigarlo? No, todo lo contrario, para que lleve más fruto. Yo creo que el de hoy es un discipulado, un discipulado para siervos de Dios, para hermanas y hermanos capaces de decir, heme aquí, Señor, yo quiero terminar esta carrera gloriosa y quiero guardar la fe y quiero seguir peleando la buena batalla. Por eso, aunque no parezca, esto está siendo de mucha bendición. Yo siento que está siendo de bendición para mi alma. A veces me sorprende el espíritu, porque sinceramente necesito ser ministrado por el Señor. Y gloria a Dios que Él, como dice allí en Isaías 42, 35 creo que es, o 43, 25, permítanme buscar. Isaías 43, versículo 25. Dice el Señor, está hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué glorioso es esto. Solo el Señor puede hacer esto. Y Él dice que no se va a acordar de nuestras rebeliones por amor de Él y que no se va a acordar de nuestros pecados. Entonces, mi amada del Señor, mi amado del Señor, si estamos siendo procesados, si estamos siendo podados, como dice allí en Juan capítulo 15. Vamos a leerlo. Vamos a leer Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Bueno, aquí aparece una faceta del Señor. Él se presenta como la vid verdadera. Hablamos hoy en un momento que el alfarero nos toma como el alfarero a la vasija o el alfarero al barro y lo hace una vasija. Aquí en este capítulo 15 del Evangelio de Juan se presenta como la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos que estamos arraigados a la vid. Y en la medida que estemos arraigados a Él, nos podan. Mirá cómo dice el versículo 2. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
para que lleve más fruto. Aquí es donde se producen una serie de luchas. No nos gusta ser podados, porque la poda duele, la poda se hace con tijera. Y no las tijeritas chiquitas, por lo menos yo veo los jardineros que andan con esas podas. Hay algunos lugares donde uno ve los árboles tan hermosos, las figuras que tienen. Claro, uno ve la obra terminada, pero para llegar a tener esa forma, seguramente que le han cortado todo lo que no servía, todo lo que estaba de más, todo lo que no permitía que dé la forma. Por eso yo creo que es importante que no tengamos esa postura de decirle al Señor, Señor, esto es mío, esto no te lo entrego, esto no te lo doy. Es como que el Señor en esa poda, como hablábamos, te va a decir, bueno, si no lo querés entregar, no lo entregues, pero no vas a dar esa forma que yo quiero que des. Te vas a seguir mirando feo y Él te mira lindo. Él te mira de una manera muy especial. Y aunque ese proceso dure, en algunos dura más, y hay cosas que se van desprendiendo, y hay cosas que uno no quisiera que se desprendan. A veces se desprenden las chapas, les dicen algunos, pero lo importante es que el hombre interior se va renovando de día en día. Y más abajo, creo que es en el versículo 7 de este capítulo 15 de Juan, dice, sí, aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que hay recompensa. El ser limpiados, el ser podados, cuesta, pero luego viene la recompensa, porque el Señor valora cuando alguien permanece en Él. Y si sos capaz de permanecer en el Señor, va a llegar en el momento donde todo lo que pidas lo vas a recibir. Hoy al final seguimos hablando acerca de este trato y este proceso, pero si el Señor Jesucristo, siendo Dios, está bien, Él se despojó, tuvo que atravesar en su caminar terrenal y en su faceta de humanidad, Él tuvo que atravesar todo lo que atravesó, pero Él sin pecado. Entiendo como que si hay alguien que no tenía necesariamente que entregar su voluntad, tendría que haber sido el Señor, porque Él era sin pecado. Sin embargo, así y todo, Él se rindió. Él le dijo, y también te lo quiero leer, lo hablamos hoy allí en Lucas capítulo 22. Vamos a buscar Lucas capítulo 22. Versículo 42. Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Como diciendo, esto que viene es en el trato que estaba recibiendo, esto que venía era muy duro. Pero Él llega a decir, pasa de mí esta copa si quieres, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este despojo, yo no tengo dudas que Él estaba pensando en vos que estás sintonizando. Y estaba pensando en mí también. Y estaba pensando, ¿sabes qué? En llevar más fruto. Porque, como dice la profecía en Isaías 53, después que haya puesto su vida en expiación, verá linaje.
Como dice Juan capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros como grano de trigo, cuando somos podados, quedamos en condiciones de llevar más fruto. Por eso en el discipulado de hoy, en esta escuela ministerial del día de hoy, donde tal vez alguien, si se conecta por primera vez, puede pensar, pero qué mala onda que es el hermano que habla. No, yo creo que es importante revisar los principios de este evangelio glorioso, que son buenas noticias, que tiene que ver con una restauración, aunque para alguien puede ser difícil de comprender lo que te estoy diciendo, porque estamos hablando de ser moldeados, de ser procesados, de ser podados. Parecería que es una clase de sadomasoquismo. No, tiene que ver con principios para luego dar esa talla, ser formados a la manera de Dios. Y yo le doy gracias al Señor, que es Él el que nos está enseñando a través de su palabra, el maestro de los maestros. Yo creo que cuando el Señor nos enseña, por más que nos sintamos podados, pero sigue habiendo gozo, porque sabemos que es para nuestro bien. Y desde aquí, en esta escuela ministerial, lo que anhelamos es que verdaderamente seas edificado y alcances todas las metas que el Señor determinó para tu vida. Por eso voy a ir cerrando con esto. Así como cuando Juan mandó a preguntar a través de esos discípulos, Señor, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? El Señor les dijo a esos dos discípulos, vayan y díganle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. De todo corazón anhelamos que tus oídos sean destapados, que tus ojos, estamos hablando espiritualmente, sean abiertos y que puedas alcanzar esa vida gloriosa que solo el Señor Jesucristo nos puede dar. Hemos llegado al final, pero si el Señor lo permite, vamos a continuar en el próximo discipulado. Que el Señor te bendiga.